Vale, hoy vamos a hacer una videoconferencia sobre modificación, suspensión y extinción del contrato de trabajo. Vamos a hacer 3 videoconferencias de la parte de vicisitudes, que tenéis un módulo que se denomina vicisitudes o cambios o modificaciones en el contrato de trabajo, y hoy nos vamos a centrar sobre todo en las partes de modificaciones del contrato, por así decirlo, movilidad geográfica y las causas de suspensión del contrato de trabajo, ¿vale? Entonces intentaremos hacer una videoconferencia explicando los conceptos más básicos, y haremos 4 casos prácticos también para profundizar un poquito en los conceptos que hemos visto de la teoría. Intentaremos que sea la menor teoría posible, ¿vale? Como siempre, a ver si conseguimos hoy en una hora terminar y consigo no excederme mucho, ¿vale? Como mucho 5 minutillos y terminamos. Como vamos a tener otras 2 más, incluso hay una parte del último supuesto que lo podemos hacer en la videoconferencia de extinción, porque bueno, está relacionada también con extinción y con expedientes de regulación de empleo y demás, ¿vale? Cuando hablamos de vicisitudes del contrato de trabajo o modificaciones del contrato de trabajo, hablamos de esos cambios, alteraciones u otro tipo de vicisitudes, valga la redundancia, que se producen en los contratos de trabajo. Estos cambios pueden ser de carácter individual, es decir, afectan a un solo trabajador, o de carácter colectivo, cuando afectan a un colectivo de trabajadores que establece la propia legislación, como veremos luego el Estatuto de los Trabajadores. Cuando hablamos de modificación y de vicisitudes del contrato, el Estatuto de los Trabajadores sobre todo regula movilidad funcional, movilidad geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, ¿vale? Cuando hablamos de movilidad funcional, hablamos sobre todo de las funciones efectivas que hacen los trabajadores y trabajadoras en un puesto de trabajo determinado, ¿vale? Veremos que se pueden producir, pero siempre sin menoscabo de la dignidad del trabajador y de acuerdo con las limitaciones que se establecen de acuerdo con las categorías que tienen los trabajadores y con sus titulaciones bien académicas o bien profesionales, ¿vale? La movilidad geográfica, hablamos de movilidad geográfica sobre todo cuando hablamos de traslados y desplazamientos, es decir, cambios de localidad, un trabajador que ha de ser desplazado de un centro de trabajo a otro centro de trabajo, ¿vale? O bien de manera temporal o de manera definitiva, veremos las diferencias, ¿vale? Y cuando hablamos de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, aquí estamos hablando sobre todo de la modificación del contrato. A veces podemos confundirlo con la modificación de los convenios colectivos, sobre todo ahora en los últimos años, con la crisis tan profunda en la que continuamos inmersos. Ha habido muchos cambios colectivos al amparo o bien de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o bien al amparo de la propia negociación colectiva, ¿vale? Intentaremos ver la diferencia entre una y otra, ¿vale? Cuando hablamos de modificaciones sustanciales son las condiciones más importantes del contrato de trabajo que son cambiadas en determinadas circunstancias, ¿vale? Pues sin más empezaríamos con lo que es la movilidad funcional, ¿vale? Antes de hablar de movilidad funcional pura y dura o de los cambios de funciones de determinados trabajadores, tenemos que hablar muy brevemente del sistema de clasificación profesional. Es decir, la movilidad funcional va a estar siempre relacionado con el sistema de clasificación profesional. El sistema de clasificación profesional está recogido en los artículos 22 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? En la reforma laboral de 2012, como muchos sabréis, se incluye un cambio bastante importante con respecto a la clasificación profesional, ¿vale? Hasta la reforma laboral se planteaba una clasificación profesional en grupos profesionales y categorías. La reforma de 2012, del mes de febrero de 2012, obliga a que en el plazo de un año los convenios colectivos vayan adaptándose a grupos profesionales, es decir, que en lugar de hablar en la negociación colectiva de categorías profesionales y grupos profesionales, se abarcarían solamente grupos profesionales. Desaparecerían las categorías profesionales y quedarían englobadas en grupos profesionales. El efecto práctico es que en muchos convenios aún no se ha producido ese mandato del legislador, es decir, no ha tenido lugar ese mandato del legislador. En algunos convenios colectivos que se han negociado, que hemos tenido oportunidad de ver, sí que se habla ya de grupos profesionales y no de categorías, ¿vale? ¿Cuál es la efectividad práctica? Que una categoría, digamos que englobaría menos funciones, por así decirlo, que un grupo profesional. Entonces, la reforma laboral en la exposición de motivos se realiza sobre todo en aras a, como se dice, a facilitar la mayor adaptatividad de los trabajadores al puesto de trabajo y la mayor flexibilidad laboral, por así decirlo, ¿no? Entonces estaría relacionado con la flexibilidad en el puesto de trabajo y que un grupo profesional, al englobar más funciones, un mismo trabajador pudiese hacer más funciones dentro de su propio puesto de trabajo, por así decirlo, de su grupo profesional, ¿vale? ¿Cómo podemos definir el grupo profesional? Aquel que agrupe de manera unitaria aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación, ¿vale?
Luego también en los artículos 23 y 24, no me voy a extender, ¿vale? Se regulan los derechos a promoción profesional en el trabajo y sí, los sistemas de ascensos. Es decir, los trabajadores y trabajadoras van a tener derecho a la promoción profesional en el trabajo y ascender en virtud de cómo está establecido la negociación colectiva. Aquí lo que hace el Estatuto de los Trabajadores será remitirse al convenio colectivo, al igual que en el tema de la promoción económica. En la promoción económica, es decir, poder cobrar más salario del que se esté cobrando en un determinado tiempo, también nos remite a la propia negociación colectiva, es decir, a los convenios colectivos, ¿vale? Luego ya empezaríamos a hablar de lo que es la movilidad funcional. ¿Qué entendemos por movilidad funcional? Serían los cambios de funciones de un trabajador, ¿vale? Cuando un trabajador o una trabajadora, la empresa decide, en virtud de su poder de organización y dirección, ¿vale?, el cambio de las funciones de este trabajador de una manera perentoria, de una manera definitiva, y ahora veremos cuáles serían las causas, ¿vale? Para que podamos hablar de movilidad funcional, ¿vale?, la empresa, cuando acredite razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, ¿vale?, y pues siempre por el tiempo imprescindible para su atención, podrá establecer que el trabajador puede hacer funciones superiores o funciones inferiores a las de su grupo profesional, ¿vale? O categoría profesional si aún en la negociación colectiva, en el convenio colectivo aplicable, se sigue hablando de categorías profesionales, ¿vale? Lo que se nos dice con respecto a la dignidad del trabajador es muy importante. Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que la movilidad funcional, no lo he puesto ahí, ¿vale? La movilidad funcional viene regulada en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores. Es una regulación muy somera, no tenemos mucha regulación, con lo cual muchas veces tendremos que acudir a la negociación colectiva, ¿vale? Lo que establece con respecto a la dignidad del trabajador podría estar relacionado con el tema del acoso moral o el mobbing, ¿vale? Sabéis que esto del acoso moral o el mobbing plantea muchos problemas de prueba, en muchos casos, ¿vale? El poder probar un acoso moral o un mobbing en el puesto de trabajo genera muchos problemas probatorios, sobre todo, ¿vale? Entonces, muchas veces uno de los indicios de mobbing puede ser precisamente la rebaja de categoría produciendo perjuicios a la dignidad del trabajador, por así decirlo, ¿vale? Entonces, esta movilidad funcional estaría permitida en principio entre categorías o grupos profesionales equivalentes, ¿vale? Mientras que si esa movilidad funcional fuese inferior, es decir, un trabajador o una trabajadora va a pasar a realizar un puesto de trabajo de una categoría o un grupo profesional inferior, ¿vale?, tendrá que acreditarse siempre razones económicas, ¿vale?, organizativas, técnicas o de producción, y de manera excepcional, es decir, de manera excepcional se podrán realizar funciones inferiores al grupo profesional. Y siempre el trabajador o trabajadora ha de mantener la retribución de origen, es decir, si un trabajador por una necesidad perentoria o de la empresa, por ejemplo, porque hay una baja de un trabajador durante 5 días determinados o para cubrir unas vacaciones, tiene que hacer las labores de un auxiliar administrativo cuando su grupo profesional es el de administrativo, ¿vale?, no va a poder pasar a cobrar como un auxiliar administrativo, mantendrá la retribución de origen, ¿vale? Y esa movilidad funcional siempre se podrá producir siempre y cuando sea sin perjuicio de su dignidad, ¿vale?, por así decirlo. Cuando hablamos de movilidad superior, es que un trabajador o trabajadora vaya a realizar funciones superiores a las de su grupo profesional, ¿vale? En el ejemplo anterior, un auxiliar administrativo que va a pasar a hacer las labores del administrativo, ¿vale? Aquí lo que hace el Estatuto de los Trabajadores es limitarlo en el tiempo. Es decir, lo máximo que se podrá realizar será 6 meses en un año u 8 meses en 2 años, ¿vale? En el caso de que se sobrepasen estos límites, el trabajador o trabajadora afectado por esta movilidad funcional superior, es decir, porque realiza funciones superiores a su grupo profesional, podrá reclamar el ascenso, ¿vale? Y en su caso, si no se le abona la cuantía procedente, también podría reclamar la subida salarial, en una reclamación distinta, ¿vale? No podrían ser acumulables. En este caso, a diferencia de lo que ocurría en la movilidad funcional inferior, en este caso el trabajador o trabajadora tendrá derecho a percibir las remuneraciones del grupo profesional superior, como es evidente, ¿vale? Es decir, podrá cobrar como administrativo, en el ejemplo que poníamos, no seguirá cobrando el salario del auxiliar administrativo, sino el trabajo como administrativo, ¿vale? Si tuvieseis que presentar una demanda en este caso, sabéis que en legislación laboral, antes de la presentación de una demanda judicial, tenemos que presentar lo que se llama una papeleta de conciliación en los servicios o unidades de mediación, arbitraje y conciliación. En este caso, cuando tengamos que reclamar contra una movilidad funcional, modificación sustancial de condiciones o modificación sustancial de condiciones de trabajo, estaría excluida la obligación de presentar papeleta de conciliación. Sería demanda directa al juzgado, ¿vale? Vale, he visto alguna pregunta de algún compañero, estaba preguntando sobre qué relación tienen
Vale, preguntaba una compañera si la inferior no tiene limitaciones temporales. Lo que viene a decir la normativa y la jurisprudencia es que la inferior tiene que ser de manera excepcional, ¿vale? Y de carácter perentorio para atender circunstancias muy excepcionales. No establece una limitación temporal, como en el caso de la superior, ¿vale? Pero se establece que tiene que tener ese carácter temporal. ¿Qué ocurre si un trabajador o trabajadora pasa a realizar funciones inferiores durante un periodo largo de tiempo? Pues que ahí podríamos alegar esa lesión a la dignidad del trabajador y podríamos alegar o ver un principio de acoso moral en el trabajo. Es decir, el trabajador o trabajadora podría plantear una demanda de acoso moral en el trabajo o de moving en este sentido, ¿vale? Pero no hay una limitación temporal establecida legalmente, ¿vale? Quedaría en cierto modo al arbitrio del juzgador, al arbitrio del juez, ¿vale? Es un poco lo que en la pregunta que hace José Miguel en principio sería eso, efectivamente, ¿vale? No hay un criterio único sobre la jurisprudencia en el que se establezca si son 2 meses, si son 6 meses, si son 8 meses o si son 3 días, ¿vale? Y preguntaba a otra compañera qué relación hay entre grupos profesionales y titulaciones. Normalmente los grupos profesionales están relacionados con las titulaciones, ¿vale? Es decir, los grupos profesionales 1, 2, 3 o grupos profesionales de técnicos, ¿vale? Requieren licenciatura, grupo 1, grupo 2, depende de la negociación colectiva, ¿vale? Porque no hay una única forma de efectuar la nomenclatura de los grupos profesionales en la negociación colectiva, ¿vale? Entonces, se podrán nombrar como grupo 1 técnicos superiores, por ejemplo, grupo 2 técnicos medios. Para titulados superiores se va a exigir el título de grado, título de licenciado, arquitecto, equivalente, ¿vale? Para los técnicos se exigía con carácter general los títulos de diplomado. Ahora con Bolonia se han equiparado los títulos, ¿vale? Y así sucesivamente, seguirían de grupos de mayor categoría, lo que eran de las categorías profesionales, ¿vale? Grupos profesionales de mayor titulación a grupos profesionales de menor titulación, ¿vale? Pregunta a otra compañera que dónde se pueden recoger los grupos vigentes profesionales, ¿vale? Lo único que tenemos sobre grupos profesionales serían los grupos de cotización. Sabéis que hay 11 grupos de cotización, ¿vale? Que están relacionados también con las titulaciones profesionales. Un poco también a raíz de la pregunta que hacía la compañera, ¿vale? Pero es en la propia negociación colectiva donde se recogen los grupos profesionales y las categorías en su defecto, porque muchos convenios colectivos, como os decía, siguen y continúan hablando de categorías profesionales, ¿vale? Preguntan a la trabajadora si se podría hacer un cambio de un contrato. Perdón, pregunta a la compañera si se puede hacer un cambio de un contrato de un trabajador que tiene un contrato de 160 horas mensuales y sustituirlo por un contrato a destajo en el convenio colectivo de cárnicas. Eso depende un poco del trabajador, es decir, si el trabajador acepta, no hablaríamos de movilidad geográfica, perdón, no hablaríamos de modificación sustancial de condiciones o de movilidad funcional, ¿vale? Y si no, la empresa tendrá que acreditar siempre razones económicas, organizativas, técnicas o de producción para modificar ese tipo de contrato. Pero hoy estamos cambiando el tipo de contrato, no estaríamos hablando realmente de una movilidad funcional ni de una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Vamos a ver ahora que una modificación sustancial de condiciones de trabajo es otra cosa, con lo cual si queremos cambiar el contrato, probablemente lo que tengamos que hacer será extinguir el primer contrato pagando la indemnización correspondiente y luego modificar y realizar un contrato distinto, ¿vale? Pregunta a la compañera si para realizar las funciones de un grupo superior si hemos de contar con titulación suficiente para su desarrollo. No necesariamente, ¿vale? Es decir, nosotros podemos de manera perentoria ser titulados medios, ¿vale? Y tener la categoría de técnico superior. No está directamente relacionado con que tengamos que ser licenciados para poder estar en un grupo 1 de cotización de la Seguridad Social o para tener una categoría superior. No está directamente relacionado. Sí que suele tener relación, pero puede ocurrir que haya trabajadores y trabajadoras que sin esa titulación puedan estar en un grupo de cotización o en un grupo profesional de la negociación colectiva superior, ¿vale? Salvo que se exija una titulación específica, comenta un compañero. Evidentemente, ¿vale? Pero no se suele exigir en negociación colectiva. Es decir, muchas veces queda al arbitrio de la empresa, ¿vale? Porque de lo contrario también estaríamos limitando la promoción profesional de trabajadores y trabajadoras que no tengan esa titulación, ¿vale? Otra cosa que es en el convenio colectivo, para poder acceder a un puesto de trabajo determinado o a un grupo profesional determinado se exige tener esa titulación, ¿vale? Pero ahí nos tenemos que ir a cada caso concreto y a la legislación establecida en la negociación colectiva de cada caso, ¿vale? Vale, pues una vez que hemos hablado de movilidad funcional, pasaríamos a analizar la movilidad geográfica, ¿vale? Cuando hablamos de movilidad geográfica, hablamos sobre todo de traslados y desplazamientos, ¿vale? Los desplazamientos tienen carácter temporal y los traslados ya tienen carácter definitivo. Es decir, un desplazamiento
sería algo que no tiene una vigencia superior a un tiempo determinado que vamos a ver ahora, ¿vale? Porque de lo contrario, si superase ese tiempo, pasaríamos a hablar ya de traslado, ¿vale? Cuando un trabajador es desplazado de su puesto de trabajo a una localidad distinta, ¿vale? Cuando hablamos de movilidad geográfica, siempre hay un cambio de lugar de centro de trabajo. Es decir, una empresa que tiene varios centros de trabajo, ¿vale? Procede al traslado de un trabajador o el desplazamiento de un trabajador a otro centro de trabajo. Lo que dice el artículo del Estatuto de los Trabajadores, es el artículo 40, es que el traslado de los trabajadores que no hayan sido contratados específicamente, ¿vale?, para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes, es decir, si en mi contrato de trabajo figura que yo tengo un centro de trabajo móvil o itinerante, ¿vale?, en este sentido no podríamos hablar ya de movilidad geográfica, ni de desplazamiento, ni de traslados, porque estaría en mi contrato de trabajo específicamente establecido, ¿vale? En esos casos, si el trabajador está contratado para un centro de trabajo, por ejemplo, de Madrid, ¿vale?, si la empresa lo quiere trasladar a Barcelona, por ejemplo, tendrá que someterse a lo que establece el Estatuto de los Trabajadores y, en su defecto, la negociación colectiva con respecto a la movilidad geográfica, ¿vale? Y en este sentido es cuando hablamos de desplazamientos o de traslados, ¿vale? Pues bien, para proceder al desplazamiento de un trabajador, los requisitos, digamos que son muy tenues, por así decirlo, los requisitos que exige el Estatuto de los Trabajadores. Para un desplazamiento temporal, basta con que la empresa notifique con una antelación mínima de 5 días, ¿vale?, y compense los gastos del trabajador y de su familia por ese desplazamiento, ¿vale? Los desplazamientos, lo que establece el Estatuto de los Trabajadores es una duración máxima de 12 meses en 3 años. Si se superase este límite, sobre los desplazamientos, lo que se establece es que se debería dar el tratamiento de traslado, ¿vale? Y el derecho más importante que tienen los trabajadores en los desplazamientos temporales es un derecho a 4 días de compensación por cada 3 meses de trabajo. Es decir, cada 3 meses de trabajo dan derecho a 4 días, por así decirlo, de asuntos propios. 4 días de asuntos propios o vacaciones, como lo queramos llamar. ¿Vale? Y luego ya pasaríamos a hablar de los traslados. ¿Vale? Preguntaba un compañero si tiene que existir una distancia específica, es decir, un número de kilómetros de distancia solo de localidad. En principio no se establece ningún kilometraje, se establece traslado de centro de trabajo, sean 10 kilómetros, sean 100, sean 200 o sean 5000, ¿vale? Entonces, en principio, si es un pueblo de al lado y la empresa quiere efectuar una movilidad geográfica, sería también sometido al tratamiento de la movilidad geográfica, ¿vale? El tratamiento de desplazamientos o traslados, bien sean 10 kilómetros, 200 o 2000, ¿vale? En este caso, ¿vale? Vale, pasamos a hablar de los traslados, ¿vale? Para efectuar un traslado, es decir, una movilidad geográfica definitiva, el trabajador o trabajadora va a pasar a prestar puestos de trabajo en una localidad distinta. El ejemplo que veíamos antes, ¿vale?, de Madrid, vamos a trasladar al trabajador a Barcelona, ¿vale? Ni que decir tiene que si el trabajador acepta este traslado, puede firmarlo directamente con la empresa, ¿vale?, directamente, y ya estaría, ¿vale? De lo contrario veremos que se podrá impugnar, ¿vale? Entonces los traslados, para acreditar ese traslado, siempre va a tener la empresa que acreditar razones económicas, organizativas, técnicas o de producción. El propio estatuto define cuáles son estas causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, y lo que nos viene a decir que son aquellas que estén relacionadas con la productividad u organización técnica del trabajo en la empresa, así como contrataciones referidas a la actividad empresarial. Es como una especie de cajón desastre, ¿vale? Desde mi punto de vista, y tras la reforma laboral, es bastante fácil de poder alegar estas causas, ¿vale? Es un poco lo que veremos también con el tema del despido, que va a ser muy más fácil acreditar las causas para poder efectuar despidos colectivos y despidos por causas subjetivas, porque los criterios no son tan exigentes como eran antes. Pasa lo mismo con la movilidad geográfica, ¿vale? Con los traslados, cuando tenemos que acreditar estas causas, son digamos, una especie de cajón desastre, ¿no? ¿Qué causas no están relacionadas con la productividad o organización técnica o el trabajo en la empresa? Ya no es causa económica en la que la empresa tenga que acreditar pérdidas, sino que con acreditar que tenemos una causa organizativa, vamos a proceder al cierre de un centro de trabajo o al cierre de parte de un centro de trabajo y lo tenemos que trasladar de Madrid a Barcelona, sería suficiente, ¿vale? Si tenemos esa causa organizativa en aras a favorecer la competitividad de la empresa en el mercado, en ese sentido, ¿vale? Vale, cuando hablamos de traslados, podemos hablar de traslados de carácter individual o de traslados de carácter colectivo, ¿vale? En los traslados de carácter individual, no es que sea un traslado que afecte solo a un trabajador, ¿vale? Puede afectar a un trabajador o a varios trabajadores, pero siempre y cuando no se superen los límites que establece el Estatuto de los Trabajadores para poder hablar de traslado colectivo, ¿vale? De decisión ya definitiva y colectiva, ¿vale? En los traslados individuales, la empresa tiene que notificar con una antelación mínima de 30 días a los trabajadores la ejecutividad de ese traslado,
¿vale? Y también a la representación legal de los trabajadores si los hay, es decir, al comité de empresa o a los delegados del personal, ¿vale? Se tiene que efectuar una compensación por gastos en caso de traslado también del trabajador y de la familia, al igual que en el caso del desplazamiento, ¿vale? Pero lo curioso es que tampoco el Estatuto de los Trabajadores fija esa compensación por gastos, ¿vale? Tiene sentido porque el Estatuto, si recordáis, se firmó y se publicó en el año 94, con lo cual una compensación por gastos del año 94 no tiene nada que ver con la que tenemos ahora, ¿vale? Con lo cual ahí nos tenemos que ir también siempre a la negociación colectiva, a lo que establezca el convenio colectivo aplicable a la relación, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando hay un traslado, una notificación de un traslado individual? Pues bien, que el trabajador o trabajadora va a tener dos opciones, ¿vale? Va a poder, bueno, más bien tres, por así decirlo. Puede aceptar el traslado, acepta el traslado, percibe esa compensación por gastos y aquí paz y después gloria, ¿vale? Ya estaría, el traslado tendría su ejecutividad, el trabajador habría aceptado y no habría problema, ¿vale? Puede optar también el trabajador por impugnar esa decisión porque la considera injustificada, es decir, porque considera que la empresa no tiene esa causa que alega para poder proceder a ese traslado, ¿vale? Y luego tendría una tercera opción que sería optar por extinguir su contrato de trabajo, es decir, podría optar por extinguir el contrato de trabajo percibiendo una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado con el límite máximo de 12 meses, es decir, con el límite máximo de una anualidad, ¿vale? Si el trabajador no opta por la indemnización, podría reclamar contra el traslado, pero la decisión sería ejecutiva, es decir, el trabajador, por ejemplo, no opta por extinguir su contrato de trabajo, pero considera que esa decisión de traslado es injustificada y la va a demandar judicialmente, la va a demandar en el juzgado, ¿vale? Aunque presente la reclamación judicial, ¿vale? Dependiendo del lugar donde presenta la reclamación judicial, podrá tardar 2 meses, 4 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, ¿vale? Tal y como está la justicia y el retraso que hay, dependiendo de donde sea, puede haber un retraso bastante considerable, ¿vale? Pero independientemente de presentarla, el trabajador tendrá que hacer frente al traslado. Podrá presentar la demanda, ¿vale? Pero tendrá que trasladarse en el supuesto que poníamos de Madrid a Barcelona, ¿vale? Y luego el juez declarará la causa justificada o injustificada, ¿vale? Pero mientras sale la sentencia judicial, el trabajador tiene que estar trasladado, por así decirlo, ¿vale? Vale, pues estos serían los traslados individuales, ¿vale? Me preguntaba un compañero que cuando hablamos de la indemnización de 20,9 meses, lo veremos luego, ¿vale? Luego vemos cuándo es esa indemnización, que es en el caso de modificaciones sustanciales. En este caso son 20 días por año con el límite máximo de 12 mensualidades, es decir, como un despido por causas objetivas, ¿vale? Ahora veremos efectivamente que son las mismas opciones que hay en la modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Pero la diferencia es que en la modificación sustancial la indemnización es menor. Y pregunta a otra compañera si la indemnización se sigue percibiendo aunque la empresa alegue causa económica, organizativa, técnica o productiva. Si el trabajador opta por la indemnización, sí, tendría derecho a esa indemnización de la empresa. Otra cosa es que la empresa se declare insolvente, ¿vale? Si sabéis que si la empresa se declara insolvente, el trabajador tendrá la opción de cobrar del FOGASA, del Fondo de Garantía Salarial, ¿vale? Pero se tendrá que probar la insolvencia de la empresa, ¿vale? Vale, pues pasamos a ver los traslados colectivos, ¿vale? Cuando hablamos de traslados colectivos, ¿vale? Tiene que alegar la empresa las causas anteriores, lo que hemos visto, ¿vale? Causas económicas, organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? Y cuando hablamos de un traslado colectivo, ¿vale? El traslado pasará a considerarse colectivo, es decir, la movilidad geográfica se pasará a considerar colectiva, cuando afecte a 10 trabajadores en las empresas que ocupen menos de 100 trabajadores, al 10% del número de los trabajadores en aquellas que ocupen entre 100 y 300, y a 30 trabajadores, al menos a 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores, ¿vale? En un periodo de 90 días, ¿vale? Si se hacen traslados en periodos sucesivos de 90 días, pues pueden tener la consideración de fraudulentos, ¿vale? Vale, ¿qué hay que hacer aquí en el caso del traslado colectivo antes de notificar individualmente a los trabajadores esa ejecutividad del traslado? Previamente a efectuar esa notificación individual, habrá que abrir un periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de una duración no superior a 15 días, ¿vale? En la primera reforma laboral, la que hizo el anterior gobierno, hubo un cambio bastante considerable en las movilidades geográficas y modificaciones sustanciales y movilidades funcionales, ¿vale? Y era que los plazos anteriores, estos periodos de consultas, eran por plazos no inferiores es decir, eran plazos no inferiores a 15 días. En la primera reforma laboral que se hizo, ya esto se cambió y eran periodos de consultas por un periodo no superior a 15 días. Es decir, se abre un periodo de consultas
en el cual las partes han de negociar con buena fe, que es lo que dice siempre el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale?, para versar sobre las posibilidades de evitar esta decisión de traslado o de reducir los efectos en cierta medida, ¿vale? Este periodo de consultas, cuando no se llega a un acuerdo, la reforma laboral establece también que se puede sustituir por un arbitraje, y se puede abrir un arbitraje para que las partes intenten llegar a un acuerdo, ¿vale? En un periodo de consulta siempre puede haber un acuerdo o puede haber un no acuerdo, es decir, se puede llegar a un acuerdo o se puede no llegar a un acuerdo, con lo cual en ambos casos, haya acuerdo o no haya acuerdo, ¿vale?, la empresa va a poder adoptar la decisión. Si hay acuerdo, la decisión será ejecutiva y solo va a poder ser demandado ante la jurisdicción social, alegando dolo, coacción o abuso del derecho, ¿vale? Mientras que si no hay acuerdo, esa decisión será impugnable, pero la empresa podrá seguir tomando esa decisión, ¿vale? En ambos casos, haya acuerdo o no haya acuerdo, una vez que termine ese periodo de consultas, ¿vale?, se procederá ya a la notificación individual a cada trabajador afectado por el traslado. Es decir, digamos que tendríamos que tener dos partes, ¿vale? Un periodo de consultas entre los representantes legales de los trabajadores y los empresarios, ¿vale?, con la notificación al organismo, a la autoridad laboral correspondiente también, ¿vale? Ya la autoridad laboral correspondiente no va a aprobar el traslado, pero sí se le va a hacer partícipe, se le va a hacer conocer, ¿vale?, de este traslado, ¿vale? Y una vez que hemos acabado ese periodo de consulta, se procederá a notificar con una antelación mínima de 30 días a los trabajadores y a la representación legal de los trabajadores, ¿vale? A cada trabajador afectado se le notificará individualmente la decisión del traslado, ¿vale?, en este caso. Y en estos casos también los trabajadores podrán optar por ejecutar el traslado, ¿vale?, o por percibir la indemnización de los 20 días de salario por cada año trabajado con el límite máximo de 12 mensualidades, ¿vale? Ese derecho de opción se mantiene independientemente de que haya acuerdo o que no haya acuerdo, ¿vale? Porque muchas veces se entiende que si hay acuerdo con la representación legal de los trabajadores, es decir, con el comité de empresa o con los delegados de personal, hay gente que pregunta si obligatoriamente el trabajador se tiene que desplazar, porque al haber sido firmado por el comité de empresa, sí tendría que desplazarse obligatoriamente. Pero la respuesta es que no, ¿vale? También se podría optar por la indemnización del contrato de trabajo, aunque el comité de empresa haya firmado esa movilidad geográfica, ¿vale? Y también, obviamente, la empresa tiene que hacer frente a la compensación por gastos de los trabajadores y de la familia de los trabajadores, ¿vale? ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Pregunta a la compañera que qué ventajas tiene para los trabajadores el acuerdo. Vale, imagínate una empresa, por ejemplo, de 500 trabajadores y trabajadoras. ¿Vale? Esa empresa de 500 trabajadores y la empresa plantea un traslado del centro de trabajo por completo, ¿vale? Es decir, y la actividad en la localidad determinada va a quedar a cero. Se abre un periodo de consultas y en ese periodo de consultas se llega al acuerdo de que el traslado sea solo de 100 trabajadores. ¿Vale? Con lo cual hay 400 trabajadores que no estarían afectados por la medida. Ahí es donde estaríamos hablando que sería más fácil, ¿no? Vale, pregunta a un compañero que no le digo si la distancia mínima para considerar traslado o solo el cambio de localidad. Sí que lo he dicho antes, ¿vale? Sí que he comentado antes que no hablamos de una distancia determinada, ¿vale? Simplemente sería cambio de localidad o cambio de centro de trabajo, ¿vale? ¿Vale? Pasaríamos ya a hablar de modificación de condiciones de trabajo, ¿vale? De modificación o bien individual o bien colectiva de condiciones de trabajo, ¿vale? Cuando hablamos de modificaciones de condiciones de trabajo, a veces solemos confundir lo que son modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo con lo que son las modificaciones de los convenios colectivos, es decir, las modificaciones de las condiciones de trabajo establecidas por negociación colectiva o por los convenios colectivos aplicables, ¿vale? Podemos decir que sí que están directamente relacionadas, ¿vale? Porque cuando se establece la reforma laboral del año 2012, se modifican tanto el artículo 41, que es el que regula la modificación sustancial de condiciones de trabajo, y el artículo 82, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de modificación sustancial de condiciones de trabajo, podemos hablar de modificación sustancial de carácter colectivo o de carácter individual. La individual vamos a ver que va a ser exactamente igual que en el caso de la movilidad geográfica. Cuando afecte a un trabajador o a trabajadores determinados que no pasen unos límites, ¿vale? Y la colectiva va a ser cuando afecte a un colectivo de trabajadores, ¿vale? Cuando hablamos de modificaciones de condiciones de carácter colectivo es cuando hablamos del artículo 41 al artículo 82 del estatuto, ¿vale? Es decir, modificamos o bien condiciones de trabajo al amparo del artículo 41 del estatuto por modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, o bien porque efectuamos una nueva negociación del convenio colectivo y también tocamos las condiciones de trabajo, ¿vale? Vamos a pasar a ver muy rapidito las diferencias que hay entre otros, ¿vale?
Cuando hablamos de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo a través de la negociación colectiva, es decir, ¿qué es lo que establece la reforma laboral con respecto a la negociación colectiva? Creo que en una videoconferencia ya hice referencia, por lo cual no me voy a extender mucho, ¿vale? Lo que establece la reforma laboral es la posibilidad que tiene la empresa de inaplicar condiciones establecidas en el convenio colectivo, ¿vale? Cuando alegue causa económica, organizativa, técnica o de producción. Si recordáis, las causas económicas serían cuando la empresa alegue pérdidas o disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios durante 2 trimestres consecutivos, ¿vale? Comparándolos con los trimestres del año anterior. ¿En qué materia se pueden inaplicar estas condiciones de trabajo? Materias de jornada, horario y distribución de tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, ¿vale? Si recordáis, también comenté que era importante esta modificación porque se había modificado la cuantía salarial, es decir, se podría rebajar los salarios establecidos por el convenio colectivo cuando la empresa alegue esas causas, ¿vale? También hablaríamos de sistema de trabajo y rendimiento, de funciones cuando excediesen de la movilidad funcional, ¿vale? Es decir, cuando excedan de lo que está establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y mejoras voluntarias de la acción protectora. Esa sería la forma de inaplicar condiciones en el convenio colectivo, ¿vale? Pregúntalo, compañeros, si dije 2 o 3 trimestres. No, dije 2, ¿vale? No ha sido un error, son 2 trimestres, ¿vale? Cuando hablamos de inaplicación de condiciones de convenio colectivo, son 2 trimestres, ¿vale? Cuando hablamos de 3 trimestres, de pérdidas o disminución de ingresos ordinarios, es en el caso de la extinción de contrato de trabajo, ¿vale? Cuando hablamos de despidos colectivos, ¿vale? Despidos colectivos o despido por causas objetivas, ¿vale? ¿Vale? Me pregunta la compañera si es legal que un convenio colectivo recoja que un trabajador, si no acepta las nuevas disposiciones del convenio colectivo, por supuesto que son más restrictivas que el anterior, sí podría ser despedido por modificación sustancial con su indemnización. Que si es legal, desde mi punto de vista no es muy legal, ¿no? Esa cláusula podría ser una cláusula nula de pleno derecho, ¿vale? Otra cosa es que la empresa pueda efectuar una modificación sustancial de condiciones de trabajo a este trabajador. Es decir, alegando esa causa económica, organizativa, técnica o productiva, la empresa pueda rebajarle el salario, ¿vale? O rebajarle el salario, aumentarle la jornada o reducirle sus días de asuntos propios, ¿vale? Siempre y cuando alegue las causas que se establecen para hacer la modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Y siempre y cuando la empresa tenga esas causas, ¿vale? Pero luego veremos que los trabajadores siempre van a tener la opción de impugnar judicialmente estas decisiones empresariales, ¿vale? Lo que se decía desde ámbitos sindicales cuando surge la reforma laboral es que lo que no iba por el 82 iba por el 41. Es decir, había mucho miedo con respecto a las modificaciones de negociación colectiva y de modificaciones sustanciales de trabajo, ¿vale? Porque se daba la posibilidad de reformar y de modificar condiciones a la baja, ¿vale? O bien por la vía del artículo 82, por la vía de la negociación colectiva, o bien por la vía del artículo 41, por la vía de modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Cuando hablamos de inaplicación de condiciones del convenio colectivo, de carácter colectivo del artículo 82, también va a haber que abrir un periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores, también de duración máxima de 15 días, ¿vale? Y lo que os decía antes, las causas pueden ser económicas, organizativas, técnicas o de producción. Las económicas ya os he dicho que son 2 trimestres, ¿vale? Cuando hay una disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios durante 2 trimestres consecutivos, o cuando hay pérdidas, obviamente, ¿vale? Pero ya hablamos ya de disminución de beneficios. O las organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? Y aquí es como un cajón desastre. ¿Cuáles son las causas organizativas, técnicas o de producción? Aquellas que produzcan cambios en los sistemas o métodos de producción o en la demanda de los bienes en el mercado, ¿vale? El resultado puede ser acuerdo o no acuerdo, como siempre, ¿vale? Aunque no haya acuerdo, la empresa va a poder inaplicar esas condiciones independientemente de que posteriormente se pueda demandar judicialmente. Por ejemplo, la semana pasada, no sé si lo habéis escuchado en prensa, se ha estimado una demanda por la Audiencia Nacional de Panrico, ¿vale? En la cual se ha declarado que 156 de los despidos Panrico no tenía derecho a practicarlos. Ahí hubo un acuerdo parcial, hubo algún sindicato que firmó el expediente de regulación de empleo y algún sindicato que impugnó esos despidos, ¿vale? Entonces, digamos que haya acuerdo o no haya acuerdo, la decisión es ejecutiva, pero posteriormente el juez, o en este caso la Audiencia Nacional, como en el caso de Panrico, puede declarar y puede dar marcha atrás en la decisión de la empresa, ¿vale? Vale, y pasaríamos ya, para que nos dé tiempo a hacer los casos prácticos, ¿vale?, a hablar de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Como veréis, os digo que están directamente relacionadas, ¿vale?, porque las causas son prácticamente no idénticas, pero sí muy parecidas, ¿vale?
Hablamos de modificación sustancial de condiciones de trabajo por la vía del artículo 41 del Estatuto cuando afecte a las siguientes materias, ¿vale? A jornada, al horario y distribución del tiempo de trabajo, al régimen de trabajo a turnos, al sistema de remuneración y también en este caso cuantía salarial, al sistema de trabajo y rendimiento, ¿vale? Y a funciones, cuando excedan de la movilidad funcional. Estas son las causas de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, ¿vale? Entonces, los efectos prácticos que se decían sobre la reforma laboral eran: si no me bajan el salario al salario mínimo interprofesional por la negociación colectiva, ¿vale? Me lo pueden bajar aplicando el artículo 41, una modificación sustancial de condiciones de trabajo. Y luego esto también se incrementaba el tema de la ultraactividad de los convenios colectivos. Si recordáis, cuando hablamos de la ultraactividad, los convenios colectivos se establece una ultraactividad máxima de un año, es decir, la prórroga automática de los efectos del convenio colectivo van a durar un máximo de un año. Entonces se establecía todas estas posibilidades, ¿no? Entonces, lo que establece el Estatuto de los Trabajadores es un mínimo de el salario mínimo interprofesional que está en 645,30. Es decir, a mí puede la empresa, alegando causa económica, organizativa, técnica o productiva, rebajarme mi salario hasta el salario mínimo interprofesional cuando estoy cobrando, por ejemplo, 1.000 euros brutos. Pues parece difícil, ¿no? Pero legalmente podría caber esa posibilidad. Yo considero que es un tema muy complicado, ¿vale? Porque luego los trabajadores también tenemos siempre derechos adquiridos, es decir, tenemos una serie de salarios que hemos ido cobrando por el transcurso del tiempo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, son estas causas, estas que os he comentado, ¿vale? Y lo que viene a decir el estatuto es que la dirección de la empresa podrá acordar estas modificaciones cuando existan, dice, probadas razones económicas, organizativas, técnicas o de producción, ¿vale? Y como siempre, se consideran aquellas las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o el trabajo en la empresa, ¿vale? La modificación sustancial de condiciones de trabajo puede ser individual o puede ser colectiva, ¿vale? La colectiva es la que os decía antes, que se puede confundir con la inaplicación de condiciones del convenio colectivo, ¿vale? En las modificaciones sustanciales de condiciones individuales, ¿vale?, se tiene que notificar con una antelación mínima de 15 días, antiguamente eran 30, ¿vale?, pero tras las reformas laborales se quedaron en 15, es decir, un trabajador o trabajadora a la que se le modifica su jornada de trabajo, ¿vale? Sería una de las causas de modificación sustancial de condiciones de trabajo, porque es una de las causas que recoge el artículo 41. Para que esa modificación sea legal, se tendrá que notificar con 15 días de antelación, ¿vale? El trabajador aquí, en una modificación individual, va a tener dos opciones, ¿vale? La individual, veremos también que es siempre y cuando no supere los límites que hemos visto para la movilidad geográfica, ¿vale? Es decir, cuando no supere los límites establecidos por el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Dependiendo del tamaño de la empresa. En empresas pequeñas 10 trabajadores, en empresas hasta 300 trabajadores el 10% de los trabajadores, y en empresas de más de 300 cuando afecta menos a 30, ¿vale? Si no afecta a todos esos umbrales, estaríamos hablando de notificaciones individuales. 15 días de fecha de efectividad, y el trabajador tendrá la opción o bien de aceptarla, como en el caso de la movilidad geográfica, no aceptarla e impugnarla, o no aceptarla y percibir y optar, por extinguir su contrato de trabajo, percibiendo una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado, con el límite, en este caso, de 9 mensualidades, ¿vale? Cuando hablamos de modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo, ¿vale?, hablaríamos ya de un aspecto distinto, ¿vale? Ya hemos visto cuáles son las causas económicas, ¿vale? Y en este caso sí que tendremos que abrir un periodo de consultas sobre las causas que motivan esta decisión. Este periodo de consultas con la representación legal de los trabajadores, es decir, con comité de empresa o con delegados de personal, será de una duración máxima de 15 días. Y como siempre, ¿vale?, cuando hablamos de modificaciones, extinciones, etcétera, 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 como resultado podemos tener un acuerdo o podremos no llegar a un acuerdo, ¿vale? Lo mismo que antes. Si hay acuerdo, este acuerdo será ejecutivo, ¿vale?, pero podrá ser impugnado únicamente en caso de dolo, abuso del derecho, coacción en la negociación, etcétera, etcétera, ¿vale? Solo en esos casos. Pero cuando no haya acuerdo, se podrá impugnar sobre el trámite de conflicto colectivo. Es decir, serán los organismos competentes de comité de empresa o los organismos de los sindicatos responsables quienes podrán impugnar esta decisión de la empresa a través de la vía del conflicto colectivo para que genere derechos para todo el colectivo, ¿vale? Pero puede haber acuerdo, puede no haber acuerdo, ¿vale? Las causas son las que os decía antes, ¿vale?, las que afecten a la jornada, horario, distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración y cuantía salarial, ¿vale?, y sistema de trabajo, rendimiento y funciones. Como límite, el tema de los 15 días de notificación, ¿vale?, y los periodos de consultas, ¿vale?
Vale, una vez, es importante que en la modificación colectiva, una vez que termina el periodo de consultas, al igual que ocurría en la movilidad geográfica, ¿vale? No es que la decisión sea ejecutiva directamente pasados esos 15 días, ¿vale? Sino que finalizado este periodo de consultas, se notificará a los trabajadores afectados, ¿vale? Individualmente y se surtirá a los 7 días, efecto, ¿vale? Y luego recordad que en este caso el límite de la indemnización son 20 días por año con el límite máximo, en este caso, de 9 mensualidades, ¿vale? Y esto sería una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? Tal y como se regula por el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Lo hemos visto muy rapidito, pero bueno, vamos a hacer un par de casos prácticos sobre estos aspectos y lo vemos más fácil, ¿vale? Voy a ver que hay alguna pregunta de algún compañero, ¿vale? Preguntaba una compañera que todas estas materias del convenio colectivo se pueden modificar. Se pueden modificar siempre y cuando haya un acuerdo o siempre y cuando la empresa plantee que necesita esa modificación y siempre y cuando acredite o alegue y pruebe esa causa. Es decir, la empresa puede alegar una causa económica, organizativa, técnica o productiva, pero luego los trabajadores o trabajadoras pueden ir al juzgado y probar que no existía tal causa y ganar el procedimiento, ¿vale? Por eso os ponía el ejemplo que había salido la semana pasada de Panrico. La Audiencia Nacional ha dicho que 156, creo que eran 156 o 159 despidos no eran legales. Entonces no ha permitido a Panrico efectuar esos despidos en el marco del expediente de regulación de empleo. Aunque había habido alguna parte de algunos sindicatos que habían firmado ese acuerdo, ¿vale? Otra compañera comentaba que en el caso que me comentaba que se había negociado un convenio y no hay inaplicación de convenio colectivo porque se denunció el anterior. O sea que ahora mismo estáis con el periodo de ultraactividad cumplido, entiendo. Con lo cual os iríais al convenio superior. Y pregunta otra compañera si la modificación hace referencia a la distribución irregular de la jornada. ¿Vale? No, son dos cosas distintas, efectivamente, ¿vale? Hay otra particularidad con la distribución irregular de la jornada, ¿vale? En la reforma laboral se estableció una distribución irregular de la jornada en un inicio del 5%, es decir, que la empresa pueda disponer de ese 5% de jornada, que finalmente con la ley de julio, cuando se opera la ley, queda en el 10% de la jornada. Es decir, la empresa va a poder disponer de la jornada de los trabajadores, por así decirlo, a su antojo, para que los trabajadores puedan trabajar cuando la empresa tenga una necesidad económica, organizativa o productiva, ¿vale? Del 10% de la jornada de trabajo. Si la jornada anual son 1.700 horas, por ejemplo, la empresa podrá disponer de 170 horas para que el trabajador venga a trabajar cuando le interese, ¿vale? Es decir, sobre todo hablamos de empresas que están sometidas a trabajos a turnos, empresas de cadena, empresas que tienen puntas de producción en verano, en Navidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y sería distinto efectivamente que una modificación sustancial. Cuando hablamos de modificaciones hablamos de algo definitivo, no hablamos de una jornada en virtud de la distribución irregular de la jornada, ¿vale? Si es una distribución irregular de la jornada, ¿vale? Estaríamos hablando de lo que establece y lo que se permite al amparo de la reforma laboral, ¿vale? Vale, ¿alguna pregunta más? Ha preguntado otra compañera si es que se había traído sobre el tema que comentabas antes, que había una prueba de ultraactividad firmada, entiendo, ¿no? Habría pasado el año y se ha firmado la prueba de la ultraactividad, entonces estáis con el convenio anterior, efectivamente. Ostras, pues a mí esa cláusula perdón, disculpad, no me parece del todo legal, efectivamente, es una cláusula un tanto extraña. Vale, bueno, vamos a hacer un par de casos prácticos rapiditos, a ver si nos da tiempo de ver también, aunque sea muy rapidito, la parte de suspensión, ¿vale? Bueno, aquí está el enunciado, os lo voy a explicar muy rapidito, ¿vale? Porque creo que para estos tres supuestos, quizá cuando veamos la parte de convenios, de extinción, sí que nos haga falta más el enunciado. Pero bueno, aquí hablamos de una empresa que está domiciliada en una localidad, ¿vale? Es una empresa constructora que tiene 590 trabajadores, 560, ¿vale? Y tiene distintos departamentos, ¿vale? Entonces vamos a hacer una serie de preguntas sobre algunos de estos departamentos que están afectados en la empresa, ¿vale? Y tenemos aquí el caso 1, por ejemplo. Y nos dice, la empresa Argamasa quiere realizar el cambio de funciones de dos trabajadoras que están en el Departamento de Recursos Humanos trabajando como técnicos. Una de las trabajadoras, la empresa, tiene la intención de que pase a desempeñar funciones de selección de personal, cuando hasta ahora estaba realizando tareas de evaluación de competencias, manteniéndole la misma categoría o grupo profesional y sueldo. Con respecto a otra de las trabajadoras, quiere que pase de realizar funciones de selección y formación a realizar tareas administrativas en el Departamento de Recursos Humanos, pasando a tener todos los derechos de este grupo profesional. ¿Podría la empresa realizar dichos cambios? ¿Qué pasos tendría que dar
para realizar los mencionados cambios. ¿Qué pueden hacer las trabajadoras ante esta situación? Vale, aquí tendríamos que diferenciar quizá dos casos, ¿vale? El caso de la primera trabajadora, como comenta María del Carmen, efectivamente no habría mucho problema, efectivamente, porque sería el mismo grupo profesional. Es decir, lo que estamos haciendo es un cambio, una reasignación de funciones dentro del mismo grupo, ¿vale? Entonces va a ser difícil que aquí la trabajadora pueda alegar que se esté produciendo un cambio, una movilidad funcional que redunde en su perjuicio o perjudique su dignidad, ¿vale? Porque estaríamos hablando de una categoría profesional equivalente, que en principio sí que estaría permitida. Estaríamos hablando de las mismas funciones, ¿vale? Pasaríamos a hablar de una movilidad funcional equivalente porque lo es entre grupos profesionales, ¿vale? El problema vendría en el segundo de los casos, ¿vale? En el segundo de los casos, ¿veis algún problema más? Como comentaba Lorena, podría hacerlo, ¿vale? Temporalmente y manteniendo retribución de origen, ¿vale? Y siempre y cuando había otra causa, teníamos que también alegar causas específicas, ¿vale? Os leo lo que dice el artículo 39, ¿vale? Tendríamos que alegar efectivamente causas específicas, ¿vale? Y realizarlo de manera perentoria, porque en este caso sí que estamos hablando de movilidad inferior, ¿vale? Nos dice, la movilidad funcional para la realización de funciones tanto superiores como inferiores, ¿vale? No solo las inferiores, nos dice que no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen además razones técnicas u organizativas que lo justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención, ¿vale? Y además se tiene que proceder a realizarlo, ¿vale? Con lo cual, en el caso de la movilidad funcional inferior, tendríamos que tener más cuidado si fuésemos la empresa, realizarlo bien, realizarlo de manera perentoria, de manera temporal, ¿vale? Y siempre, como comentaba la compañera, manteniendo la retribución de origen, ¿vale? De todas formas, aquí las trabajadoras tendrían alguna opción, es decir, ¿qué podrían hacer las trabajadoras ante esta situación? Sobre todo la segunda trabajadora, ¿qué opciones tendría? ¿Qué podría hacer? Aquí tendríamos que ver si estamos hablando de modificación de movilidad funcional pura y dura, ¿vale? O si podríamos estar hablando de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Una de las causas de la modificación sustancial de condiciones de trabajo que establece el propio Estatuto de los Trabajadores, en el artículo 41, en el apartado F, en el artículo 41F dice que son modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y que la empresa podrá acordar esas modificaciones cuando afecten a las siguientes materias. Y el apartado F dice funciones. Funciones cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé el artículo 39 de esta ley. Vale. Si recordáis, no hemos dicho que en el caso de la movilidad funcional haya un derecho de opción a extinguir mi contrato de trabajo. ¿Vale? Entonces, imaginaos que esta trabajadora quisiese extinguir su contrato de trabajo. Si esto se hace al amparo del artículo 39, no podría tener ese derecho de opción, ¿vale? Y si extingue su contrato de trabajo sería una baja voluntaria que le implicaría que no tendría derecho a cobrar prestación por desempleo, entre otras cosas, ¿vale? Aparte de quedarse sin trabajo, ¿no? Pero bueno, sí que hay trabajadores y trabajadoras que en muchos casos tienen ese derecho de opción y ejercen ese derecho de opción porque tienen la opción de trabajar en otro sitio o consideran que van a tener posibilidades de comenzar a trabajar, ¿vale? Entonces, esta trabajadora podría, o si la acepta, obviamente no puede hacer nada, ¿vale? Podría negarse, sí, pero con matices, ¿vale? Es decir, si yo me niego también puedo ser sancionado por la empresa, porque es una decisión de la empresa y la empresa puede ejercer la potestad disciplinaria y sancionarme porque he desobedecido una orden directa de la empresa. Luego tendremos que discutir judicialmente si esa sanción disciplinaria es procedente o no es procedente, ¿vale? Pero negarse en principio cabría siempre y cuando se esté atentando contra la dignidad de la trabajadora, ¿vale? Entonces, para poder alegar que hubiese habido una modificación sustancial, tendríamos que alegar que no estaríamos hablando de movilidad funcional pura y dura, sino de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Probablemente lo tuviésemos que enlazar con el tiempo, ¿vale? Vale, vamos con la segunda pregunta, ¿vale? Nos dice, por otro lado, a uno de los administrativos del Departamento de Administración se le quiere pasar temporalmente para que lleve la contabilidad de proveedores, que hasta ahora está llevando una técnica diplomada en empresariales durante un periodo de 4 meses que se va a estimar que va a estar de baja la maternidad la contable. Es decir, un administrativo va a pasar a hacer la labor del contable, ¿vale? De la contable porque está de baja por maternidad, ¿vale? ¿Podría el trabajador realizar estas funciones? ¿Tiene alguna posibilidad o derecho a reclamar por algún concepto en este caso? ¿Qué creéis? ¿Sería factible? Efectivamente, en este caso estaríamos hablando de una movilidad funcional superior, ¿vale? Con lo cual, salvo que alegásemos que hubiese habido una modificación sustancial de condiciones de trabajo, que desde mi punto de vista sería complicado en este caso, ¿vale? Aquí hablaríamos de una movilidad funcional, ¿vale?
Entonces, si no supera 6 meses durante un año u 8 meses durante 2 años, el trabajador no podrá reclamar el ascenso, pero sí va a poder reclamar cobrar como un diplomado en empresariales o como un contable. Es decir, no puede mantener su retribución de origen, sino que va a tener derecho a cobrar la cuantía. ¿Vale? Pregunta a una compañera que para atender un puesto que requiera un conocimiento específico es necesaria una previa formación por parte de la empresa. Sí, pero puede ocurrir que este administrativo ya tenga esa formación. Es decir, este administrativo, cuando lo contratamos, precisamente como yo soy la empresa y tengo los currícula y como director de recursos humanos conozco a mis trabajadores y trabajadoras, sé que este trabajador tiene un máster en asesoría de empresas, en tributación, contabilidad y derecho laboral, algo que es administrativo, con lo cual tengo la posibilidad de que este trabajador desempeñe esas funciones perfectamente. ¿Vale? Uh-huh. Vale, si es un poco lo que estaba comentando, ¿vale? Lo que estáis hablando precisamente es eso, ¿vale? Si el trabajador o trabajadora ya tiene esa titulación específica que se requiere o esos conocimientos, ¿vale? No es que la empresa tenga obligación pura y dura de formar a este trabajador para esas funciones. Lo normal es que le pueda formar para que pueda desempeñar ese puesto de trabajo, pero si ya tiene esos conocimientos, no es obligación legal de la empresa realizarlo, ¿vale? Vale, vamos con otro caso. Nos dice este supuesto que en el contrato de todos los peones, albañiles, oficiales, figura una cláusula en su contrato en la que se dice que han sido contratados por una empresa con centros de trabajo itinerantes y podrán tener que realizar trabajos en diferentes ciudades españolas, siendo compensados los gastos del desplazamiento y manutención por la empresa. Sin embargo, en los contratos de los trabajadores de los departamentos de recursos humanos, administración y recepcionistas no figura esta cláusula, y la empresa, que tiene sede en Salamanca, quiere trasladar a 2 técnicos de administración y a un técnico de recursos humanos a la sede de Madrid por un periodo inicial de 6 meses. ¿Se puede realizar en este caso? ¿Qué pasos debería realizar la empresa para poder trasladar a los trabajadores? ¿Qué podrían hacer los trabajadores? Antes de nada, os pregunto si veis alguna particularidad en el caso de los peones. Si esta cláusula que tienen los peones, albañiles y oficiales sería legal. Vale, veo que ha generado conflicto la pregunta de antes, ¿vale? Efectivamente, como comenta la compañera, una cosa es la movilidad funcional de la que estábamos hablando, ¿vale? Y que la empresa tenga obligación o no obligación de formar a los trabajadores, y otra cosa es que los trabajadores o trabajadoras puedan ejercer una reclamación judicial que se llama de clasificación profesional. Es decir, un trabajador que está contratado como administrativo y está desempeñando tareas con un máster y una licenciatura y está desempeñando específicamente esas tareas, siempre podrá presentar una reclamación judicial, ¿vale?, para solicitar una reclasificación profesional, ¿vale? Pero es un procedimiento de clasificación profesional que tendrá que ser judicial en todo caso, ¿vale? Volvemos a la pregunta anterior, ¿vale? Efectivamente, al ser un trabajo en un centro itinerante y figurar esta cláusula, ¿vale? Tiene sentido en la construcción, obviamente, porque un día se está en un sitio, otro día se está en otra, que figure una cláusula en este sentido por parte de las empresas, que se ponga esta cláusula, ¿vale? Con lo cual, estos trabajadores, al tener esta cláusula, digamos que no estarían afectados por una movilidad geográfica. Es decir, la empresa no tiene que notificar cada 15 días una movilidad geográfica para que los albañiles vayan de Toledo a Madrid o de Madrid a Ciudad Real, por ejemplo, ¿vale? Que son ciudades que están cerquita, pero que vamos a tener que hacer trabajos en 15 días, 20 días, un mes, ¿vale? Por eso está prevista esta cláusula en el artículo 40 del estatuto, ¿vale? Con respecto a los otros casos, ¿podría la empresa realizar estos pasos? ¿Hablaríamos de traslados definitivos de movilidad geográfica o de qué estaríamos hablando en este caso? Efectivamente serían desplazamientos, ¿vale? Porque se supone que es un periodo inicial de 6 meses. Al no superar los 6 meses estaríamos hablando de desplazamientos, ¿vale? ¿Cuáles eran los requisitos que tenía que cumplir la empresa para realizar un desplazamiento de sus trabajadores? Notificación de 5 días, efectivamente, ¿vale? Compensación de gastos. Y luego además también el trabajador va a tener derecho a 4 días por cada 3 meses de trabajo, 4 días de vacaciones, ¿vale? Vale, hacemos el último, ¿vale? No lo vamos a hacer entero, simplemente rapidito, ¿vale? Para ver a ver qué cuantía hacemos y luego pasamos muy rapidito a suspensión. Y bueno, si no nos da tiempo de terminar el caso práctico de suspensión, lo dejamos para
para la siguiente videoconferencia de vicisitudes, que aunque te despido lo podemos enlazar porque está relacionado con expedientes de regulación de empleo temporal y expedientes de regulación de empleo definitivos, ¿vale? Nos dice este supuesto que de las recepcionistas una trabaja de 8 a 2 y otra de 2 a 8, dado que la tercera de las recepcionistas, que es la más antigua, trabaja de 8 a 4, de 8 a 16 horas. La empresa pretende cambiar la jornada de las otras dos recepcionistas al objeto de que realicen jornada partida y que su horario pasa a ser el siguiente: de 10 a 2, de 4 a 6 y de 10 a 2 y de 4 a 8. Y de 6 a 8. ¿Qué tendría que hacer la empresa para realizar dicho cambio? ¿Qué opciones tendrían las trabajadoras en estos casos? Un compañero que deberíamos utilizar el procedimiento de modificación sustancial, ¿vale? Aquí tendríamos que ver si estamos en una modificación sustancial de condiciones de trabajo, ¿vale? O podríamos hablar aquí de distribución irregular de la jornada, lo que os he contado antes de la distribución irregular de la jornada. ¿Qué creéis? Sería difícil alegar aquí una distribución irregular de la jornada de trabajo, ¿vale? Porque parece que es una decisión más definitiva. Recordad que la distribución irregular de la jornada puede llegar al máximo del 10% de la jornada anual de los trabajadores y trabajadoras. Entonces, en este caso, parece que estamos hablando directamente de una modificación sustancial de condiciones de trabajo que afecta a la jornada de trabajo. Vale, entonces aquí la empresa lo que tiene que hacer es notificar con 15 días de antelación esta modificación, ¿vale? Y recordad que a las trabajadoras en este caso les queda la opción, y enlazo con una pregunta que no contesté antes que vi de una compañera con respecto a la cuantía de la indemnización, ¿vale? Aquí las trabajadoras tienen tres opciones, ¿vale? Aceptarla, aquí paz y después gloria, ¿vale? No ha ocurrido nada, acepto el nuevo horario de trabajo y ya está. Puedes no aceptarla, ¿vale? Y aquí habría dos subopciones: no aceptarla, ¿vale? E impugnarla judicialmente. Pero si no se acepta y se impugna judicialmente, la trabajadora tiene que pasar a realizar ese horario de trabajo. Es decir, la decisión de la empresa es ejecutiva directamente. Pasan a hacer ese trabajo. Luego veremos si se va a poder hacer una reclamación por indemnización por gastos, por daños, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero dependerá de la sentencia judicial, ¿vale? Y la segunda subopción, por así decirlo, en el caso de no aceptar la modificación, sería optar por percibir una indemnización, optar por extinguir el contrato de trabajo, percibiendo una indemnización de 20 días de salario por cada año trabajado, con el límite máximo de 9 mensualidades en este caso, ¿vale? Recordad que en modificación sustancial el límite máximo son 9 mensualidades y en el caso de movilidad geográfica el límite máximo son 12 mensualidades, ¿vale? Esa es la diferencia que hay, ¿vale? Vale, pues nos quedan 5 minutillos. Pasamos muy rapidito a hablar un poquito de suspensión del contrato de trabajo. Lo vemos muy rapidito, ¿vale? Y el caso práctico, como os decía, lo voy a meter en la parte de despidos porque nos cuadra bien, porque hablamos de expediente de regulación de empleo, ¿vale? Vale, cuando se produce la suspensión del contrato de trabajo, digamos que se produce una vigencia del vínculo jurídico del contrato. Es decir, ahí el contrato de trabajo se suspende, pero no se extingue definitivamente. El contrato de trabajo está en suspenso, digamos que hay una especie de paréntesis en la vida del contrato de trabajo, se suspenden las obligaciones por parte del trabajador y de la empresa, en muchos casos, ¿vale? Pero se mantiene el vínculo jurídico, no hay una extinción definitiva del vínculo jurídico. ¿Cuáles son las causas de suspensión que establece el estatuto? Establece en primer lugar causas por mutuo acuerdo y las pactadas en el contrato de trabajo, ¿vale? La maternidad, la paternidad, acogimiento, maternidad o paternidad por acogimiento o adopción, el caso de riesgo de embarazo, riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural, por ejercicio de cargo público representativo, por privación de libertad sin sentencia condenatoria, mientras no haya sentencia condenatoria, el trabajador no es despedido, ¿vale? Suspensión de empleo y sueldo por motivos disciplinarios, ¿vale? Un trabajador al cual se le sanciona con un mes de suspensión de empleo y sueldo, se suspenden las obligaciones por parte de la empresa y del trabajador, es decir, el trabajador no va a trabajar y la empresa no abona el salario ni cotiza por el trabajador, ¿vale? Por fuerza mayor temporal, y luego estaría la suspensión por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. Esto es lo que se conoce comúnmente como ERTE, es decir, expediente de regulación de empleo temporal, ¿vale? Los expedientes de regulación de empleo temporal pueden ser en suspensión o en reducción de jornada, ¿vale? Se regulan los dos en el artículo 47 del estatuto, ¿vale? Las excedencias, veremos que pueden ser voluntarias o forzosas, la huelga, el cierre legal de empresa y las trabajadoras que tengan que abandonar el puesto de trabajo por ser víctimas de violencia de género, ¿vale? Estas serían las causas de suspensión de los trabajadores.
Me pregunta una compañera que si la empresa no paga el salario pero sí los seguros sociales. Depende de la causa de suspensión, ¿vale? En el caso de suspensión de empleo y sueldo, la empresa no abona ni de empleo y sueldo por motivos disciplinarios, no abona ni el salario ni la seguridad social, ¿vale? En casos de incapacidad temporal, maternidad, etcétera, etcétera, sí, ¿vale? Sí que paga la seguridad social de la empresa, ¿vale? Y en algunos casos de los trabajadores, no en todos los casos, pero también de la trabajadora, ¿vale? Vale, pues estas serían las causas de suspensión, ¿vale? ¿Cuáles son las causas de suspensión más comunes? Pues hablaríamos de las excedencias, ¿vale? Y de los casos de las suspensiones, de las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carácter colectivo. Perdón, de las suspensiones de carácter colectivo por causa económica, organizativa, técnica, productiva, ¿vale? Cuando hablamos de excedencias, muy rapidito, hablamos de excedencias voluntarias, forzosas o por cuidados de familiares, ¿vale? Estas son las excedencias más importantes que tenemos en la legislación laboral, ¿vale? La excedencia voluntaria, es decir, cualquier trabajador que tenga una antigüedad en la empresa de un año se podrá situar en esta situación, ¿vale? Siempre y cuando sea entre 4 meses y 5 años, ¿vale? Genera mucho conflicto sobre si en la excedencia voluntaria hay derecho a la reserva del puesto de trabajo o no hay derecho a la reserva del puesto de trabajo. ¿Qué creéis? ¿En una excedencia voluntaria me da derecho a la reserva del puesto de trabajo durante el primer año de contrato? ¿Sí o no? El tema es que hay un artículo del Estatuto de los Trabajadores que lleva error. Perdón. Pero la respuesta es que no. La excedencia voluntaria no da derecho a la reserva del puesto de trabajo. Lo que da derecho es a una expectativa de reingreso en la empresa. Es decir, da derecho a una vacante, ¿vale? Y a poder volver a un derecho preferente al reingreso en la empresa cuando haya una vacante en el mismo grupo profesional, ¿vale? Por parte de la empresa. Pero no hay derecho de reserva del puesto de trabajo, ¿vale? Luego hablaríamos de excedencias forzosas. Las excedencias forzosas son aquellas que se realizan por cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo, cargo político o sindical, y en este caso sí que hay derecho a la reserva del puesto de trabajo. Además no está limitada temporalmente. Es decir, un trabajador que está liberado sindicalmente, por ejemplo, puede llevar 20 años en el sindicato liberado, ¿vale? O un político, un ministro de educación, un ministro, por ejemplo, que es profesor de universidad, ¿vale? Tiene una excedencia forzosa durante 4 años, 8 años, 16 años que tiene cargo de ministro, ¿vale? Y esa excedencia sería también en esa excedencia, también habría conservación de puesto de trabajo, ¿vale? Y luego estaríamos hablando ya por último de las excedencias por cuidado de familiares, ¿vale? Aquí hablamos de cuidado de hijos, ¿vale? O cuidado de familiares distintos a los hijos, sobre todo de ascendientes, por así decirlo, ¿vale? Las excedencias de cuidado de hijos se pueden pedir por un periodo máximo de 3 años, ¿vale? Y en este caso hay una particularidad de que el trabajador que esté en excedencia por cuidado de hijos, esto lo introduce la Ley de Igualdad del año 2007, ¿vale? Va a considerarse el tiempo de esos 3 años como cotizado, ¿vale? Como periodo de ocupación cotizada a efectos de distintas prestaciones, a efectos de la prestación de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad. Es decir, ese periodo se le tendrá como cotizado. El trabajador o trabajadora obviamente no cobra, pero a efectos de prestaciones, digamos que tienen un beneficio de cotización, se le considerarán como cotizados, ¿vale? Cuando hablamos de excedencia de familiares distintos a nuestros descendientes, es decir, de familiares distintos a nuestros hijos, de otros familiares hasta el 2º grado, ¿vale? Se podrá solicitar una excedencia para el cuidado de estas personas hasta 2 años, hasta un máximo de 2 años. En este caso, el periodo de cotización efectiva a efectos de estas prestaciones que os comentaba anteriormente sería de 1 año, es decir, durante el primer año de este periodo de excedencia, también a efectos de las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad, se considerará como cotizado durante 1 año, ¿vale? Y en esta excedencia sí que hay una reserva de puesto de trabajo, pero solamente durante el primer año, ¿vale? A diferencia de lo que ocurría con la excedencia voluntaria, ¿vale? En este caso hablaríamos de un derecho a la reserva de puesto de trabajo de 1 año. Pasado ese año, ya el derecho será un derecho a una expectativa de reingreso, un derecho preferente al reingreso en una vacante que se produzca en el grupo profesional de mi mismo grupo profesional, ¿vale? Pregunta una compañera que si por lo tanto la excedencia voluntaria no conllevaría un contrato de interinidad para sustituirlo. No es obligatorio, efectivamente, un contrato de interinidad, ¿vale? Puesto que al no haber reserva de puesto de trabajo, no tendría sentido realizar un contrato de interinidad, ¿vale? Puede ocurrir que la empresa lo realice y eso podría ser un principio de prueba para el trabajador que quiera demandar el despido, el trabajador excedente voluntario, ¿vale? Pero lo normal es que la empresa haga un contrato distinto,
Puede ser un contrato por obra o servicio, un contrato eventual por circunstancia de la producción o incluso contratos indefinidos. ¿Vale? Vale, quería haber visto bueno, vamos a hacer este caso práctico y terminamos, ¿vale? Muy rapidito ya, y ya os dejo. Ya vemos la parte de suspensión de económica, organizativa, técnica y productiva, lo vemos con la parte de extinción, ¿vale? Nos dice aquí, don Jaime González lleva trabajando en la empresa 6 años. Por escrito solicita una excedencia voluntaria porque se quiere dedicar a la realización del ciclismo de ultrafondo de manera profesional, para lo cual solicita una excedencia de 1 año y medio, tiempo que estima suficiente para presentarse al Campeonato del Mundo. ¿Tiene derecho a realizar esta solicitud? ¿Tiene la empresa la obligación de concedérsela? ¿Qué creéis en este caso? Efectivamente, el trabajador tiene una antigüedad de más de 1 año en la empresa, con lo cual la excedencia está entre 4 meses y 5 años, con lo cual no hay ningún problema en este sentido, ¿vale? Con lo cual el trabajador tendría derecho a una excedencia porque sería una excedencia voluntaria. Sí, Carmen, sí que tendría, es decir, el trabajador tiene ese derecho a la excedencia voluntaria, con lo cual la empresa realmente no se puede negar, ¿vale? El trabajador tiene derecho a esa excedencia y lo puede tramitar, lo puede ejercer. Entonces la empresa realmente se podría negar, ¿vale? Pero el procedimiento judicial lo tendríamos perdido, en este caso, ¿vale? Con lo cual sí, el trabajador tiene ese derecho. Digamos que es un derecho reconocido expresamente por el estatuto, ¿vale? Luego nos dice el segundo supuesto. Por otro lado, don Jesús Gómez Torres ha solicitado una excedencia para el cuidado de su hijo recién nacido por un periodo de 1 año. ¿Tiene derecho a realizar esta solicitud? ¿Tiene la empresa la obligación de concedérsela? ¿Y si solicitas la excedencia por un periodo de 4 años? ¿Sería este mismo derecho que el del artículo 37 del estatuto? En este caso estaríamos hablando de una excedencia completamente distinta. ¿Vale? Sería una excedencia por cuidado de hijos, con lo cual obviamente tiene derecho a situarse en este periodo de excedencia. Pero efectivamente, como comenta Isabel, el periodo máximo sería de 3 años, ¿vale? ¿Es el mismo derecho que el del artículo 37 del estatuto o sería un derecho distinto? Si recordáis, hablamos la semana pasada, o ya no recuerdo si la semana pasada o hace 2 semanas, hablamos de la reducción de jornada, ¿vale? De la reducción de jornada por cuidado de hijos, en este caso, ¿vale? Son 2 cosas distintas, ¿vale? Pero a veces relacionadas. Muchas veces los trabajadores o trabajadoras se plantean si pedir esa excedencia o si pedir esa reducción de jornada. Serían dos aspectos distintos, ¿vale? Pues vale, por mi parte nada más, ¿vale? Pediros disculpas como siempre, porque siempre me paso de tiempo. Y por si ando un poco atacatarrado, espero que me hayáis entendido bien, ¿vale? Y haya quedado un poquito claro toda la parte de modificación, suspensión y extinción, ¿vale? Gracias por todo, buenas noches, hasta luego.